La verdad sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo múltiples causas, entre ellas, el Tratado de Versalles, que dejó a Alemania en una situación económica y social precaria. El resentimiento y las condiciones adversas fueron caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos extremistas que buscaban recuperar el orgullo y el poder perdidos. El ascenso del nazismo en Alemania fue impulsado por la figura carismática de Adolf Hitler, quien prometió restaurar la grandeza alemana. Su retórica nacionalista y antisemita encontró eco en una población desesperada, permitiéndole consolidar poder y eliminar a la oposición política a través de tácticas violentas y propaganda. El Pacto de Múnich, firmado en 1938, fue un intento de las potencias europeas por evitar la guerra mediante la política de apaciguamiento. Cedieron a Hitler la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Sin embargo, este acuerdo solo sirvió para fortalecer la posición de Alemania, que continuó su expansión territorial sin oposición efectiva. La invasión de Polonia en 1939 por parte de Alemania marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Este acto de agresión fue resultado de la estrategia expansionista nazi y de la falta de resistencia de otras naciones europeas, lo que llevó a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia. Durante la guerra, los bandos se dividieron en dos grandes alianzas: los aliados, liderados por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, y las potencias del eje, encabezadas por Alemania, Italia y Japón. Estas coaliciones definieron los frentes y las estrategias en el conflicto global. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, fue una táctica militar desarrollada por los alemanes que combinaba el uso de tanques, aviones y tropas motorizadas para realizar ataques rápidos y contundentes. Este enfoque sorprendió a muchos enemigos y permitió a Alemania conquistar grandes territorios en poco tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Inglaterra fue un enfrentamiento aéreo crucial entre la Luftwaffe alemana y la Royal Air Force británica. A pesar de los intensos bombardeos alemanes, los británicos lograron resistir y mantener el control de su espacio aéreo. Esta victoria impidió una invasión terrestre alemana y fue un punto de inflexión en la guerra. La campaña del norte de África enfrentó a las fuerzas del eje y a los aliados en un teatro de operaciones estratégico. Las batallas en el desierto, como la de El Alamein, demostraron la importancia del control de los suministros y las rutas de comercio. La victoria de los aliados en esta campaña debilitó significativamente al eje. La Operación Barbarroja fue la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, marcando una de las campañas más brutales de la guerra. A pesar de los avances iniciales, las fuerzas alemanas se encontraron con una feroz resistencia soviética y problemas logísticos. El crudo invierno ruso también jugó un papel crucial en la eventual derrota alemana. El ataque a Pearl Harbor fue un sorpresivo bombardeo japonés sobre la base naval estadounidense en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Esta agresión resultó en la destrucción de numerosos barcos y aeronaves, y la muerte de muchos soldados. El evento provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 sorprendió a Estados Unidos y provocó su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Esta agresión japonesa devastó la flota estadounidense en Hawái y unificó a la nación norteamericana en su determinación de participar activamente en el conflicto global. La entrada de Estados Unidos en la guerra marcó un punto de inflexión crucial. Con su vasto poder industrial y recursos humanos, los Estados Unidos proporcionaron un apoyo esencial a los aliados. La nación movilizó rápidamente a su ejército y comenzó a enviar suministros vitales a Europa y el Pacífico. La batalla de Stalingrado, una de las más brutales del conflicto, fue un giro decisivo en la guerra en el frente oriental. Las fuerzas soviéticas, resistiendo a pesar de enormes pérdidas, lograron rodear y derrotar al Sexto Ejército alemán, marcando el inicio del retroceso nazi en el este. La resistencia en la Europa ocupada jugó un papel clave en la lucha contra las fuerzas del eje. Grupos de partisanos y movimientos clandestinos llevaron a cabo sabotajes, espionaje y ataques sorpresa, debilitando a los ocupantes y proporcionando información vital a los aliados, además de mantener viva la esperanza entre los pueblos subyugados. La Conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, fue un encuentro crucial donde altos funcionarios nazis planificaron la solución final: el genocidio sistemático del pueblo judío. Este macabro plan llevó al Holocausto, una de las atrocidades más horribles de la humanidad, con millones de víctimas inocentes.
La campaña de Italia comenzó en 1943 con la invasión aliada de Sicilia, seguida de una serie de batallas difíciles en la península italiana. Los aliados enfrentaron una resistencia feroz de las fuerzas alemanas y del régimen fascista italiano, pero lograron avanzar lentamente hacia el norte. El 6 de junio de 1944, marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental. Las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, en la operación anfibia más grande de la historia. Este evento crucial cambió el curso de la guerra a favor de los aliados. La Batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, fue el último gran esfuerzo ofensivo de Alemania en el frente occidental. Aunque inicialmente sorprendieron a las fuerzas aliadas, la resistencia aliada y el clima adverso frenaron el avance alemán, resultando en una victoria decisiva para los aliados. La liberación de los campos de concentración comenzó en 1944, cuando las fuerzas aliadas descubrieron los horrores del Holocausto. Las tropas liberadoras encontraron a miles de prisioneros desnutridos y enfermos en condiciones inhumanas, y trabajaron para proporcionar asistencia médica y humanitaria a los sobrevivientes. La Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, reunió a los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Discutieron la reestructuración de Europa después de la guerra y acordaron la división de Alemania en zonas de ocupación, así como la creación de las Naciones Unidas para mantener la paz mundial. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades japonesas fueron devastadas por bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos, causando una destrucción sin precedentes y forzando la rendición de Japón. Este acto transformó la guerra y el futuro de la humanidad. La rendición de Alemania y Japón puso fin oficialmente al conflicto más devastador de la historia. Alemania se rindió en mayo de 1945, seguida por Japón en septiembre del mismo año. Estas capitulaciones condujeron al cese de hostilidades y a la reconfiguración del orden mundial, comenzando una nueva era de reconstrucción y diplomacia. Los juicios de Nuremberg fueron un hito en la justicia internacional. Celebrados entre 1945 y 1946, juzgaron a los principales líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos procesos establecieron precedentes legales y éticos, afirmando la responsabilidad individual incluso en tiempos de guerra y sentando las bases para futuros tribunales internacionales. Las consecuencias económicas de la guerra fueron vastas y profundas. Europa quedó devastada, con infraestructuras destruidas y economías colapsadas. La necesidad de reconstrucción y desarrollo fue inmensa, y marcó el inicio de esfuerzos internacionales para restaurar la estabilidad económica y social, influyendo en la creación de nuevas políticas económicas y sociales a nivel global. La creación de las Naciones Unidas en 1945 fue una respuesta directa a las atrocidades y devastación de la guerra. Su objetivo principal es mantener la paz y la seguridad internacional, promover derechos humanos y fomentar el desarrollo social y económico. Surgió con la misión de prevenir futuros conflictos y crear un foro para la cooperación internacional. La Segunda Guerra Mundial dejó a Europa devastada y vulnerable, lo que facilitó el surgimiento de la Guerra Fría. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificaron rápidamente, con ambas superpotencias buscando expandir su influencia global. Esto resultó en una confrontación ideológica y política que duró varias décadas. El Plan Marshall fue una respuesta estratégica de Estados Unidos para contrarrestar la influencia soviética en Europa. A través de esta iniciativa, se proporcionaron miles de millones de dólares en ayuda económica para la reconstrucción. Esto no solo revitalizó las economías europeas, sino que también consolidó alianzas políticas clave en Occidente. La división de Alemania se convirtió en uno de los símbolos más notorios de la Guerra Fría. El país fue separado en dos estados, la República Federal de Alemania en el oeste, bajo influencia occidental, y la República Democrática Alemana en el este, bajo control soviético. Berlín quedó dividido, con un muro que simbolizaba la separación ideológica. La ocupación de Japón por Estados Unidos transformó radicalmente al país. Bajo la supervisión del general MacArthur, Japón adoptó una nueva constitución que promovía la democracia y los derechos humanos. Esta ocupación también marcó el fin del militarismo japonés, permitiendo que el país se reconstruyera económicamente y se convirtiera en una potencia pacífica.
Tras la guerra, las políticas de descolonización se aceleraron en todo el mundo. Naciones en Asia, África y el Medio Oriente comenzaron a reclamar su independencia, inspiradas por los ideales de autodeterminación. Este proceso, aunque a menudo conflictivo, marcó el fin de los imperios coloniales y el surgimiento de nuevos estados soberanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada y enfrentó la ardua tarea de reconstrucción. Las ciudades estaban en ruinas y la infraestructura destruida. El Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos, proporcionó ayuda económica vital para la recuperación y el desarrollo de una Europa más estable y próspera. El conflicto bélico también tuvo un impacto significativo en la cultura y el arte. Surgieron movimientos artísticos que reflejaban la angustia, la resistencia y la esperanza de la época. El surrealismo y el existencialismo, entre otros, encontraron en la guerra una fuente de inspiración y reflexión sobre la condición humana. Las mujeres desempeñaron roles cruciales durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en el frente doméstico como en el campo de batalla. Asumieron trabajos tradicionalmente realizados por hombres y formaron parte de las Fuerzas Armadas. Su contribución fue esencial para el esfuerzo bélico y cambió las percepciones sobre el papel de la mujer en la sociedad. La guerra impulsó notables innovaciones tecnológicas y científicas. El radar, la penicilina y los avances en la aviación y la energía nuclear son solo algunos ejemplos. Estos desarrollos no solo fueron cruciales para la victoria aliada, sino que también sentaron las bases para avances significativos en la ciencia y la tecnología en las décadas siguientes. La propaganda y la censura jugaron un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos utilizaron estos medios para mantener la moral, justificar sus acciones y demonizar al enemigo. La propaganda fue una herramienta poderosa para movilizar a la población y asegurar el apoyo hacia el esfuerzo bélico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto devastador en el que se enfrentaron Estados Unidos y Japón. La batalla de Midway marcó un punto de inflexión crucial, debilitando la flota japonesa. Las islas del Pacífico se convirtieron en escenarios de enfrentamientos brutales, con miles de bajas en ambos bandos. La resistencia partisana en Yugoslavia jugó un papel vital en la lucha contra las fuerzas del Eje. Liderada por Josip Broz Tito, esta guerrilla logró liberar grandes áreas del país. Los partisanos, apoyados por los aliados, desestabilizaron a las tropas alemanas y colaboraron en la derrota final del nazismo en la región. La batalla de Berlín fue el asalto final de los aliados sobre la capital nazi. Las fuerzas soviéticas avanzaron con determinación, enfrentándose a una feroz resistencia alemana. La caída de Berlín significó el fin del Tercer Reich y la rendición incondicional de Alemania, poniendo fin a la guerra en Europa. El impacto en la población civil durante la Segunda Guerra Mundial fue catastrófico. Millones de personas fueron desplazadas, y ciudades enteras quedaron en ruinas. Las atrocidades cometidas en los campos de concentración y las políticas de exterminio causaron un sufrimiento inimaginable, dejando cicatrices profundas en generaciones posteriores. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial son numerosas. La importancia de la cooperación internacional y la necesidad de prevenir genocidios futuros se destacan. La creación de la ONU y el establecimiento de tribunales internacionales buscan evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir, promoviendo la paz y la justicia en el mundo.